Bueno, Ale, hubo un inconveniente técnico. Se quedó tildado el vivo. Así que bueno, tuve que reiniciar todo. Así que Retomemos. podemos retomar desde lo que nos venías contando que habías encontrado en los jardines de Versalles. Eh, y esta pregunta que yo te había hecho de si los jardines del rey Luis XIV, a tu forma de ver, eran sustentables. Usaban químicos de la época, por ejemplo, usaban mucho azufre, que al Ajá. día de hoy había trazas de eso, del uso intensivo, porque también pensemos que los huertos, el huerto real y todo Versalles era para un uso intensivo para demostrar el poder del rey, con lo cual la producción en contraestación o de frutas raras, por ejemplo las guayabas, que eran, o los bananos enanos, que eran productos de las colonias, cultivados en invernaderos, que también eran una revolución para el momento. Eh, Claro. Se habían dado cuenta que lo tropical necesitaba estar dentro de invernáculos y fue una revolución, ¿no? Todo eso. Ahí Ale Tuvimos se le fue un poquito la señal. peleteado, que era con un cebo. Eh, o sea, hoy en día usaban eso, pero Sí, habían quedado niveles altos de cobre, medían mucho eso porque habían quedado niveles altos de cobre del uso de otros años. ¿Me explico? Entonces, usaban mucho azufre, por ejemplo, en la época del rey. Mataban todo lo vivo en cada uno de esos cuadrados que dividían las parcelas, la producción francesa. Porque la producción francesa es equidistante, geométrica, eh, muy rectilínea, de bordes bien marcados. Entonces la huerta estaba dividida en cuadrados o rectángulos, aprovechando las paredes también como una especie de material donde el espaldar del frutal de alguna manera se beneficiaba del calorcito extra de ese muro por la noche, por la de tarde, los muros, claro. que le hacía una diferencia de algunos grados por estar cerquita del muro, al estar hecho de piedra ganaba calor. Entonces, había un uso intensivo de los recursos, había un uso intensivo de los químicos también, y hay algunos químicos que no sé, que hoy en día se podían medir. ¿Bien? Y hoy en día los especialistas que trabajaban con mis compañeros de trabajo eh, hacían bastante hincapié en medir, por ejemplo, esto que te digo, cobre, porque había un montón de babosas y el pellet que usaban hoy en día usaba cobre, entonces tenían que no pasarse de los 8 kilos por año que la legislación orgánica de ahí les proponía. Eh, y en la época del rey, por otro lado, tenías esto del reciclaje de nutrientes a partir de pasar, por ejemplo, por las caballerizas y traerse las bostas de los caballos, ¿no? Esta idea de la unilinealidad de aprieto el botón del Claro, baño y no lo veo nunca más, no existía. También no, otro elemento que a tener en cuenta es que el concepto de conservación del ambiente era el mismo en ese momento que ahora, ¿no? La idea de claro. conservación es muy moderna. Eh, por otro lado, el huerto del rey tenía una diversidad que hoy justamente es lo que se busca ponderar, mantener las colecciones de peras del rey, mantener los vegetales preferidos del rey y de la reina, como un elemento turístico más a agregar en el paseo o agregar Claro. en la experiencia de ir al Potager du Roi, pero eh, también es un elemento la biodiversidad, ¿no? A enganchar la mayor cantidad de conexiones de los elementos que voy a manejar en mi plano productivo, en mi emprendimiento productivo, también es un elemento, un tilde a favor en sustentabilidad. Ahora, Claro. ahora, de repente, que el rey tuviera esto que decíamos de las guayabas, de que decían las guayabas de China, viste, todo lo que es botánicamente foráneo, le decís o de China o japonés, o por ejemplo el durazno chatito, acá es Sí. durazno chino y allá era durazno turco. Ah, Como mirá. lo extranjero o era lo tiraban para algún lado. Ale, Entonces, sí. yo recién te escuchaba y también reflexionaba que
los parterres, estos todos con una especie, son una especie de monocultivo. O sea, Sí, al tener monocultivo también lo que se genera es que haya plagas. O sea, claro. nosotros conocemos a dónde esto de tener la misma especie buscando los mismos nutrientes al mismo tiempo. Sabemos que tiene, eh, ¿cómo se llama? Sabemos que tiene consecuencias eso. Eh, y ese modelo de huerta ordenado, la misma especie con la misma especie, eh, la venían sosteniendo hasta hoy, hasta que Claro. llegaron las huertas agroecológicas que dicen, no, bueno, vayamos mezclando, o sea, vayamos mezclando lo que necesita potasio y fósforo con lo que necesita nitrógeno para que no se agote rápidamente, ¿no? Es parte de las estrategias que el staff de hoy en día en Versalles buscaba introducir a partir de prácticas muy puntuales. Por ejemplo, en estos A ver, cuadrados, en estos lotes de producción que eran por lo general rectángulos o cuadrados, donde estaban los árboles sí, podados en forma de candelabro, perfectos uno al lado de la otra, en una especie de casi de imagen psicodélica, porque se repetían claro, a trocha y moche, para todos lados donde veías una repetición de ramas que aparte florecían equidistantes todas. Bueno, hoy en día, entre hilera y hilera de cultivo, buscaban hacer una siembra de variedades de borragináceas, puntualmente usaban facelia, ellos, eh, que es una borraginácea de una floración prolongada de primavera hasta el verano, a mediados del verano. para ir alternando, Eh, vos decís para ir alternando. por ejemplo, en este caso, puntualmente de Facelia, era para taladrar el piso entre hilera y hilera de cultivo. Después esa facelia se incorporaba en una especie de abono verde, de un verdeo, como si fuera un verdeo, pero que no es consumido por un animal, sino que es simplemente 100% para abonar el suelo. Y, Sí, y la floración prolongada porque principalmente había 300 variedades de peras, esto que te digo de las colecciones antiguas, sí. eh, que eran muchas, no eran tan ricas. Había dos o tres que eran increíbles, eran manjares, pero las demás eran más para pastelería, para secar y otros usos. Eh, y necesitaban polinizar. Entonces usaban este recurso para atraer abejas con esta borraginácea, que es como planta nutricia de un montón de otros polinizadores, no solamente de abejas. Y en ese Muy caso bueno. era algo bien puntual de sustentabilidad que buscaban hoy en día incorporar, que en la época del rey no estaba, por ejemplo. Muy bueno lo de ir alternando y la necesidad de los polinizadores, ¿no? Qué importante. Sí. De que en estos espacios haya polinizadores para que las plantas sean visitadas. Eh, Interesantísimo. En Francia está muy de moda el tema de los hoteles de insectos, en todas las plazas hay. En París hay un montón Los hoteles de de espacios insectos. verdes con un pequeño cerco para que la gente no se aproxime, pero con Sí. abejas, por ejemplo. Lo hablamos en algún momento, en alguna charla anterior, y acá en el Potager Uruguay no era la excepción. Ahí entró María de la Peña, una colega paisajista de Uruguay, que tiene en el espacio de los sábados junto a Pancho. ¿Qué tal, María? Nos está contando Ale algo re interesante de la sustentabilidad en el tiempo. Esto es lo que está pasando. Estás contando cómo ya había una mirada de interrelacionar, ¿no? Los puntos. Eh, y yo te iba a preguntar algo, Ale. En el día de hoy, ¿no? En el trabajo tuyo del día de hoy, ¿cuáles son los puntos que vos tenés en cuenta que van a favor de la sustentabilidad a la hora de armar espacios? O sea, para armar espacios que tengan un perfil sustentable, ¿cuáles son los puntos que a vos te parecen importantes? Bueno, a A ver mí, si te gusta yo, la pregunta. un poco me inicio en todos estos temas por la cuestión de no usar agroquímicos o de los efectos secundarios del uso indebido de agroquímicos, o lo que alguna vez hablamos vos y yo,
cuando uno termina recibiendo una contaminación indirecta. Por ejemplo, el Sí, vecino roció con un agroquímico y me cayó a mis tomates, o a mí, o a mi sí, tanque de agua, o a la bebida de los animales. sí, Entonces me inicio un poquito en este tema por ese miedo, que en un momento fue conocimiento, o sea, me nutrí de información, y en esa información también vino las soluciones para evitar esos químicos, que fue como mi caballito de batalla o mi principal búsqueda de conocimiento en estos temas. Entonces, apunto fuerte a de qué manera trabajamos las hormigas, de qué manera sí, fertilizamos y de qué manera ayuyamos. bien, Eh, Depende el tamaño y la realidad económica del proyecto, uno puede obtener sí, diferentes estrategias. Pero, por ejemplo, de nada sirve un huerto orgánico o estar buscando la mejor semilla de tomate Heirloom si vos le vas a estar tirando un químico que después, o vas a estar usando un hormiguicida que en definitiva termina en la planta y te lo terminas comiendo. ¿Bien? ah, Es mira, uno. Y después el tema de los herbicidas, porque el herbicida encima lleva el efecto de, como también el insecticida, el efecto de presión sobre los pastos o sobre las plantas, que hace que aparezca la resistencia más rápido, ¿no? La típica, la cucaracha que le tiro el raid y... Uy, no podemos se vuelven decir más las marcas. resistentes. El que le tiro claro, y se vuelven resistentes. Entonces, eh, aparte, esa dependencia de los insumos, de alguna manera, me vuelve mi forma de pensar, como decía alguna vez se lo escuché a un colega, una forma también de pensar dependiente. O sea, voy a pensar, en vez de estar razonando qué es lo que estoy pifiando como jardinero, o en mi práctica, Sí, o en el momento que hice el trasplante, o la forma en que fertilicé, o el momento del año que lo hice, quizás viste que vos enganchás, como jardinero nos damos cuenta que las tareas tardías o hechas fuera de nuestro calendario más que sabemos que va a funcionar, suelen tener problemas por lo general, o a veces de hormigas, depende, ¿no? Pero eh, la hormiga suele ser una de las favoritas cuando uno hace una tarea, fertiliza mal, o también los pulgones, la mosca blanca, que es cuando una fertilización hace que la planta produzca una proteína que justamente es la que el pulgón o la mosca blanca con su estilete pueden absorber. Entonces es una consecuencia de estar utilizando. utilizando No es la lo mismo fertilización. estar utilizando un compost que libera los nutrientes a pedido de la planta y no son nutrientes en exceso y son medidos. Y aparte vos tenés la microbiología asociada a ese compost que ayuda a que los nutrientes estén más disponibles para las plantas. Claro, Entonces, actuando con pocas cantidades encima. En cambio, por ejemplo, en triple tal cual. 15 entregás una cantidad enorme de nutrientes, que solamente son tres, y que la mayoría se volatiliza o se lixivia, o sea, o se pasa al aire como óxido nitroso, porque en esta seca, por ejemplo, a los que se utilizaron quizás no esa bolita blanca de triple 15 si no le llovió, en el caso, por ejemplo, de una pastura o de algo en secano, mejor dicho, no un jardín puntualmente, pero algo en secano, bueno, esa bolita de triple 15, si no la regaste, se evapora, o sea, como una Sí, naftalina. ¿Esa qué hace? Óxido nitroso. Y eso es un factor contaminante. No nos pega de lleno a nosotros, pero es otra cosita más para agregar a un mal manejo de la fertilización. Y después, Ale, si se arriesgamos, sí. con respecto al uso de triple 15 y a la fertilización química, también lo que va sucediendo, uno va agregando sales al suelo, ¿no? Esas sales lo que van haciendo, lo van secando. Yo cuando me inicié en la jardinería utilizaba bastante el triple 15, ¿no? Y veía que las macetas, cada vez la tierra estaba más dura, más seca, ¿no? Entonces, le aporta los nutrientes rápidamente a la planta, por ahí en exceso, pero lo que va pasando en el suelo es un proceso
y un suelo mucho más seco, y yo había leído también que las plantas están más sedientas por el estar en un sustrato más seco, las plantas están más sedientas, que es muy distinto a cuando agregamos compost, humus de lombriz, que lo que estamos haciendo es agregando materia orgánica, estamos agregando vida, y estamos agregando ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, que son benéficos para las plantas, o sea, es lo que vienen consumiendo las plantas hace miles de años, ¿no? Eh, entonces es muy bueno empezar por ese cambio de con qué fertilizo, ¿no? La fertilización me parece un tema clave en todo Te hago esto. un comentario sobre eso también. Sí. Incluso el compost es como una esponja natural. Entonces, yo tenía Ajá, un profesor que había desarrollado todo un método, John Jevons, en California. sí. Tiene discípulos acá, varios en Patagonia, está Fernando Sí, Pía, que es un es muy capo, nombrado, es muy nombrado. es muy nombrado, y él proponía ni siquiera poner en las camas cobertura. El mulch, viste, la cobertura para tapar, que es muy común en las producciones. Él no decía eso, él decía, si vos tenés un suelo lo suficientemente eh, alto en materia orgánica, y el mismo compost va a hacer ese efecto buffer del efecto del sol, cuando se seca, y él va a estar regulando la humedad de tu cantero. Los canteros de él eran recontra difíciles. Estaba en el medio de la montaña, en un cerro muy Sí, parecido a, como dijiste, Calamuchita o Córdoba, lugares, o Tandil, sí, lugares donde pega el sol, sierras y bastante ásperas. Y tenía niveles de materia orgánica muy altos porque él hacía su propio compost, que al mismo tiempo, como él cultivaba los materiales para compost, por ejemplo, hacía un maíz, sacaba el choclo y el resto lo compostaba. Entonces no tenía malezas en su compost. Entonces podía usar esos compost como diseñados, eh, y él medía ya los metros cuadrados de maíz para comer él, pero también para hacer ese compost, para claro. alimentar el resto de la huerta. Y él proponía esto, de no usar cobertura para los canteros, porque si vos subías suficientemente la materia orgánica de tu suelo, el mismo cantero funcionaba de esponja. Los primeros centímetros iban a estar por ahí secos y rastrillábamos, usábamos cada tantos días de la semana, era para que aparte penetre bien el agua, para que no percole, para que no haya corriente por el movimiento del agua por superficie. Y, y en el sur, en la Patagonia, donde trabajé con Fernando Pía, veía lo mismo. Y él proponía lo mismo. Incluso él proponía una capita de compost chiquitita arriba, sin incorporar, que también funcionaba como De la efecto función de buffer, cobertura misma. de amortiguación. De efecto buffer. Sí, Eh, Está bueno, la verdad que hay que probarlo. Yo en pleno verano no puedo evitar taparlo el suelo, pero yo tapo también, sí, sí, sí. estos meses de ahora, de invierno y primavera, otoño, se podrían estar tranquilamente descubiertos. ¿Sabes una cosa? Lidiamos menos con el tema de los hongos. Viste que hay plantas que son propensas a los hongos, ¿no? Entonces un suelo que se seca más rápido, Sí, tiene menos chance de tener hongos. Te voy a comentar algo. Fui hace poco, te voy a contar esto por la importancia que para mi criterio tiene el agua de lluvia. Fui a visitar estábamos armando un estanque con Sol Bach y fuimos a comprar acuáticas, ¿sí? Y resulta que el viverista nos cuenta que este año que está lloviendo mucho menos, viste que a nivel lluvias venimos atrasados, venimos con muy pocas lluvias, ¿no? ¿Cómo muy mal. estamos ahí en tu campo? Mm, Venimos mal. Bueno, este mal. viverista, que tiene un montón de estanques, nos comentó que al no llover, las plantas no están creciendo. O sea, evidentemente, las lluvias traen niveles de fertilización, traen minerales y traen algunas cuestiones que benefician. Yo, la verdad que hace años que lo observo, que después de una lluvia, me imagino que vos también lo habrás mirado, después de una lluvia, las plantas tienen un empuje que no es el mismo que cuando regamos con este, agua de grifo, aunque tenga o no tenga cloro, ¿no? La lluvia, evidentemente, algo trae,
Tiene Eh, nitrógeno. y tiene nitrógeno, ¿no? Está Sí. comprobado. Vos Está comprobado. fijate que tiene un nivel de nitrógeno muy bajo, pero se debe a los rayos. Viste que el nitrógeno es el gas más abundante de la esfera terrestre. Como 70 y pico de por ciento del aire es nitrógeno. Casi todo es Claro, nitrógeno, casi. claro. Pero en la tierra las plantas no lo pueden agarrar y las leguminosas tienen esta asociación con los rhizobium que pueden hacerlo y saltear este paso. Eh, y el triple 15 también tiene nitrógeno y se usa con energía. Viste que cuando sube el petróleo, sube la nafta, sube el precio de los fertilizantes. Bueno, es porque se usa energía fósil para generar, se necesita mucha energía para sintetizar esa bolita blanca. En la lluvia tiene nitrógeno por los rayos que se producen en la lluvia. Claro. Entonces, de alguna manera, ese nitrógeno del aire pasa al agua. Y se puede calcular. De hecho, me acuerdo de la facultad que nos enseñaban todas las técnicas convencionales de producción y yo decía, qué bufa, yo igual tuvo bueno aprender por opuestos. Eh, de alguna manera, había una forma de calcularlo, representaba el 1% de lo que un cultivo de trigo necesitaba porque obviamente el granulado que se usaba para la fertilización de trigo, que era el ejercicio en Sí. cuestión y que nos lo proponían para investigar como ejercicio con los alumnos de dónde venía el nitrógeno que se podía sacar del trigo. Entonces ahí había un 1% que podíamos por las lluvias. Pero bueno, este año nada, Este año narinas. viene muy bajo, Ale, y yo, la verdad que cuando hablamos de sustentabilidad, para mí es uno de los puntos, juntar agua de lluvia, o sea, aprovecharla, eh, porque tiene aportes extra en lo que se refiere a nutrición, además de hidratación, que es el punto número uno, ¿no? Ayudar a que la planta se mantenga hidratada y que pueda procesar los nutrientes, trae porcentajes de nitrógeno. Vos lo acabás de contar y con esta experiencia de haber ido a visitar un vivero de acuáticas, ¿viste? Son todos estanques en un vivero de acuáticas. Ellos las cultivan dentro de estanques. Entonces vos decís, agua no faltó, fertilización, lo que le ponga a él, no faltó, pero faltó la fertilización que viene a través de la lluvia. Así que el punto de agua y lluvia me parece que no podríamos dejarlo de lado en los sistemas sustentables, ¿no? Porque es una ayuda. Vos sabés que volviendo a la anécdota de Versalles y estos elementos o estas modificaciones a las técnicas o a los procesos que hacían el equipo moderno para incorporar puntos verdes o tips verdes a la producción, estaban buscando el tema de colectar el agua de lluvia. Viste que los techos franceses son con la típica mansarda. De hecho, el Sí, arquitecto real, Mansart, fue el creador de esa terminación, que es la típica en azul o en colores así, que terminación en los edificios que es no chato, sino en un ángulo que normalmente tiene una ventana redonda, sí, que sí. en Francia le dicen la chambre de bonne, que es donde duermen las personas que trabajan en las casas. Entonces, la habitación de la buena, en la traducción. Ese es el nombre de la ventanita esa. Y Mira eso se vos. llama mansarda. Y en el Potager Uva, en el Huerto del Rey, ahí está Sí. ese tipo de construcciones. Estaban viendo de qué manera podían colectar el agua de lluvia de esos techos. Lo hacían a niveles bastante pequeños en los invernaderos, que tenían unos invernaderos muy bellos, pero tenían la colección estas que te digo de las guayabas de China y los bananeros enanos. Entonces vos podías comprar bananas orgánicas hechas en mismo Versalles y estaban hechas ahí. Eran Increíble. 25 bananeros, era una producción súper pequeña, pero se vendía también ahí. Y ya juntaban el agua de esos pequeños invernaderos, pero para las colecciones no era algo tan masivo como que de repente saquen de un edificio entero. Eh, Así que también era un elemento importantísimo que yo estaba para incorporar, vos sabés que me hiciste acordar que en la época de los Luises no Sí. había cisternas de agua, o sea, para colectar agua de lluvia, no recuerdo que me haya cruzado con esa información, pero sí me acuerdo de unas especies de quinchos de adobe con techo de paja, que había Sí. 4 en todo el palacio, para juntar Ajá. nieve.
para juntar, no agua, pero congelada. Entonces, ¿qué hacían? Tenían 3 pisos de profundidad y en la época cuando nevaba juntaban la nieve y se mantenía todo el año. El efecto Wow, refrigerador, sí, interesante. mirá qué Y lo bueno, usaban para helado en verano o bajar la fiebre. qué bueno. Interesante, Interesantísimo. ¿no? Uno diría, ¿cómo se Súper. hacían de hielo en esa época? Bueno, se podía y sin energía, todo con energías pasivas. Otro punto de Energías sustentabilidad para pasivas. Luis. Es muy buen, concepto el de energías pasivas, Ale. Está bueno que Sí, lo mencionaste y que lo tiramos acá como un tema, ¿no? Las energías pasivas. Este, ¿Sabes una cosa? Vos me comentaste que estás inaugurando un curso. ¿Cuándo es el curso que estás dando sobre a- sustentabilidad? arranca el 15, son 3 ¿De martes 15 de qué mes? Ale, ¿del online, mes siguiente? Sí, noviembre. 15 de noviembre. Son 3 clases online de 2 horitas. Arranca Sí, el martes 15. bien. Y después, la última clase es el martes y el sábado tenemos un encuentro en el campo. O sea, son 3 clases online y una Sí, presencial para aplicarlo bien. un poco, porque hablar solamente de sustentabilidad y no aplicar nada es lo mismo que nada. Es como Y el filosofar de algo título, que nunca vamos a claro, aplicar. hay que hacer para poder incorporar un conocimiento, hay que hacerlo también, hay que plasmarlo. ¿Cómo se llama el curso, Ale? ¿Cómo es el nombre del curso? El, cur- el curso se llama Paisaje y es un curso de Bien, diseño sustentable. curso de diseño Lo que sustentable. buscamos Perfecto. hacer en este curso es qué aproximaciones hace de la sustentabilidad la producción orgánica, la Sí, agroecología, la agricultura biodinámica y la permacultura. Esas 4 corrientes que engloban buena porción de lo que conocemos hoy en día como sustentabilidad, con principios, con eh, emprendimientos alrededor del mundo, grandes, chicos, que ya lo están aplicando, casos de éxito. No estamos hablando de gente de programas de fundaciones que están subsidiando, no, mostramos casos puntuales, algunos con emprendimientos agroturísticos asociados, otros directamente solamente una producción agrícola, ganadera, agrícola, forestal, algunos, y otros de conservación. Por eso hablamos de que no es solamente de trigo orgánico o producciones convencionales, digamos, producciones tradicionales, quise decir tradicionales, sino que también hay proyectos de conservación que mostramos los casos y el por qué es que son sustentables o qué aspecto de la sustentabilidad resaltan mejor. Porque hay emprendimientos que hay que reconocer que son eh, que resaltan matices de la sustentabilidad que son más claros en un caso que en otro. Por ejemplo, en cuanto a lo que es en el seminario mostramos un caso de un proyecto de producción de huerta orgánica, pero que no utiliza maquinaria a combustible y utiliza caballos. Y wow, usa 6 hectáreas. Este es más, digamos, del grupo de ejemplos que mostramos, más idealista. claro, Igual es un emprendimiento que hace 300 canastas semanales, es mucha producción. Son 6 hectáreas y 5 hectáreas se le dejan a los caballos para pastorear y 1 hectárea de producción. Y esa qué hectárea de bueno. producción va rotando en esas 5 otras hectáreas que están descansando mientras la otra está en producción intensiva. Wow. Entonces, estas canastas, estas 300 familias que son abastecidas por este emprendimiento que está en las afueras de la ciudad, que después vamos a hablar de qué ciudad es, tiene una huella de carbono muy diferente a, no sé, en Francia llega a ver peras argentinas a la venta, por ejemplo. Y esa tiene es una pera que tiene un costo de producción mínimo, pero en realidad el transporte es casi todo petróleo esa pera. La Bueno, huella de entonces, carbono, tiene una huella de una carbono huella de muy carbono grande esa pera. enorme. Entonces, desde esas comparaciones más extremas y más fáciles de darse cuenta, hasta, por ejemplo, eh, me gusta mucho resaltar que las producciones sustentables o diferentes o de specialities, me refiero a de especialidad porque tienen un cuidado diferente, porque tienen
esto que hablábamos, una fertilización, un cuidado del medio ambiente. Cuando una producción agroecológica o orgánica está asociada a un emprendimiento agroturístico que acredite, que dé la posibilidad, no solamente un ingreso extra propiamente del turismo, pero que de alguna manera sea el aval para ese consumidor poder eh, acreditar que esa producción es diferente, que vos ves cultivos asociados, que vos ves una rotación, que vos ves un suelo que se ve sano, que ves personas que están trabajando bien en condiciones, también, indispensable para ser sustentable, que los compañeros que están trabajando en el emprendimiento estén en condiciones de trabajo dignas. Que muchas veces la sustentabilidad se acuerdan de plantar el arbolito, pero no de las personas que trabajan en ese emprendimiento, que muchas veces pasa Me también. lo, me lo acuerdo a Luciano Cordón, a un amigo que tenemos en común, diciendo que la permacultura tiene foco de interés en el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente y la repartición equitativa de, digamos, de la producción, de lo que se produjo. La sustentabilidad también tiene que un lado social, tiene que haber personas en condiciones. Me he pasado de laburar de trabajar en algunos emprendimientos donde las condiciones humanas de trabajo no eran tan buenas y hasta se podría decir que gastaban más en la comida del perro que en la comida del personal. Y eso, por más que tengas la fertilización correcta o no sé si está tan bueno. La parte social de la sustentabilidad es muy importante. Eh, bueno, y este emprendimiento que te decía, eh, bueno, este emprendimiento Sí, lo que nos estaba contando Ale recién está relacionado con la coherencia, ¿no? Con la coherencia en los sistemas, que también sea sustentable para desde el ámbito social, ¿no? Que la gente también se esté cuidando a la gente, no solamente a la producción y a las plantas. Así que eso me parece muy interesante lo que nos está contando Alejo. Y este emprendimiento que nos contabas de las 300 canastas, ¿en qué zona es eso? ¿Dónde es? ese es justo un ejemplo chiquitito que comentamos en el seminario, es Sí, en Lovín, California. Pero en acá en California. Argentina tenemos Monte Callado, en Tandil, el Sí. emprendimiento de Damián Colucci, que fue discípulo de Fukuoka, que se fue hasta Apa. Japón sin saber hablar japonés, hasta la puerta del emprendimiento de Fukuoka, aceptame como discípulo. Y ese muchacho trabaja a caballo también. Mira. Ahora, es- no es para que todos empezamos a hacer eso, sino hay capas o matices, me gusta mostrar. Ese emprendimiento abastece a una familia en un circuito corto, de algunos pocos kilómetros, que también reciben el beneficio de algo original, genuino, agroecológico en este caso, en el caso de Damián, eh, y que también específicamente lo de Damián son harinas. Está con el tema Mira qué de bien. producción de trigo. Eh, bueno, en este tipo de emprendimientos, en este tipo de ejemplos me gusta mucho, por ejemplo, eh, todo lo que tenga, me gusta la parte agroturística, como una forma de cosecha diferente. Eh, los emprendimientos que están a 200 kilómetros de las ciudades más grandes tienen un beneficio de poder hacer días de campo. A mí me gusta mucho ese tipo Ah, de formas de turismo para, como te contaba, para acreditar una forma de producción. Eh, Suele ser el camino utilizado cuando uno no quiere certificar orgánico, va por una producción agroecológica, pero que también he conocido casos, un vecino mío pasa de la producción agroecológica a lo orgánico para poder vender fuera este circuito de proximidad y vender sí. más en Buenos Aires, Rosario, que está un poquito más alejado de su círculo del circuito corto de Babio y La Plata, que es donde estamos nosotros. Entonces, de alguna manera, tener el sello cuando los mercados están un poco más alejados da una garantía. Hay muchas personas que consumen de esa manera. Otras personas con el hecho de conocer al productor o ir a ferias, tienen este tipo de consumo asociado. Pero cuando vos apuntás a un mercado más de lejanía,
puede ser una estrategia válida. Y este caso es el caso de mi vecino. Debe contar algo. Retomé esto de consumir verduras agroecológicas y me encontré gratamente con que es un 10% más caro que una verdulería común, ¿vale? O sea, estoy comprándole a un emprendimiento que se llama Del productor al consumidor. Mm. Ellos tienen unas huertas en zona sur, tengo entendido, o en la zona de Florencio Varela. Me encontré con esa grata sorpresa que es un 10% más caro que una verdulería. O sea, la diferencia ya prácticamente no tenemos excusa. Antes era mucho más la diferencia, ¿no? Y un 10% no me parece importante con respecto a encontrarte con verduras con otro sabor, eh, que las También, procesamos de otra manera, ¿eh? también lo que sucede es que los insumos para producir en forma convencional los remedios, como le dicen en el campo, los venenos, también subieron de precio. Entonces, de alguna manera hay una necesidad de recurrir a esa información que hoy en día está disponible. No solamente en Internet, sino que también la cantidad de visitas que hemos tenido del país, de productores en otros lados, que ya están mucho más difundidos. En Colombia, por ejemplo, vino Jairo Restrepo Rivera montones de veces a la Argentina a trabajar el tema producción, ¿cómo es que le llama a él? A mí me sale producción jairista, pero es la forma que le digo de cariño. Ahí ya va a salir. Pacho Gangotena de Ecuador, por ejemplo, que han venido varias veces, han dado cursos para un montón de gente. Yo fui a uno que éramos 300, 10 días, 300 personas, toda una comunidad. Y vimos por lo menos 14 formas de fertilización diferentes. Había, bueno, montones de técnicas, eso es lo que voy, que las tenías también disponibles en internet, no es que es un secreto. Hoy en día está mucho más accesible. Sobre los venenos también es esto, están en dólares, entonces de alguna manera es una forma de encarecer la producción. Ale, voy a contar lo que estoy probando para fertilizar. Yo tengo un piletón con peces Mirá, que los uso para incorporar en los estanques o en las biopiscinas. Viste que es uno de los temas que trabajamos. Bueno, para mantener esos peces en buen estado sanitario, hay que sacarle una cantidad de agua y una cantidad de excremento que se deposita en el fondo de la pileta. Bueno, estoy utilizando, que me comprometo acá en este vivo, cuando nos volvamos a ver vos y yo, te voy a pasar un bidón de 5 litros. Estoy utilizando para fertilizar eh, ese agua con excremento de peces. Y no sabés los resultados que estoy teniendo con respecto al mirá. nitrógeno y a la floración. Se lo he puesto a unas pitangas que tenía que no, hacía un tiempo que no arrancaban, viste, no crecían, y empezaron a tener buen tamaño de hoja, floración. Así que bueno, tiro este tema no para que hagan lo mismo, para que empecemos a buscar de otras maneras de fertilizar sin caer en los fertilizantes granulados de liberación lenta que vienen, ¿sí? Esto que te estoy contando, que ya me comprometí a acercarte un bidón, así sea que nos encontramos en una cervecería, voy a ir con un bidón de este No nos líquido equivoquemos de mágico. vaso. Lo único, no es para tomar igual, no es para tomar. Pero, ¿sabés qué tiene? Tiene algo muy interesante, que en los fertilizantes se busca la liberación progresiva o la liberación lenta de los nutrientes. Eh, esto este agua de estanque o de pecera tiene partes sólidas y parte líquida que ya está disuelta en el agua, pero la parte sólida se deposita en el sustrato y a medida que vas regando se va liberando progresivamente. Entonces no es que en el momento solamente tenés nutrición, Claro. sino que
se va acumulando en el tiempo como han diseñado los de liberación lenta, ¿no? Tengo una anécdota. Vos sabés que una Te vuelta escucho. visité el emprendimiento de Remo Bénica. Remo e Irmina Bénica son una pareja divina de productores que tienen 200 hectáreas en el norte de Santa Fe. Es una área subtropical, muy áspero el campo. Ellos arrancaron hace unos 20 años, 25 años, y tenían una parte ganadera en el emprendimiento y faenaban sus propias vacas, vendían la carne, pero chipeaban en los huesos de sus propias vacas y compraban más huesos que tenían un neumático, habían hecho un martillo neumático para sacar pellets de hueso de este tamañito, Mira, que escupía todo el tiempo, mira, y campo. Y ya para el calcio, que es qué justamente un material interesante. de movilidad lenta, encima el calcio es fundamental para la construcción de toda la pared celular, un montón de partes de la planta, pero no se puede diluir en agua y dar. Entonces, en la planta se mueve lento, entonces. La única forma de incorporar calcio es de este tipo, con harinas de hueso, o los chips para liberación un poco más lenta, o si incorporo compost que haya tenido o leguminosas perdón, leguminosas no, plantas que hayan absorbido ese calcio antes, como por ejemplo la alfalfa, que agarra por la raíz, pivotante de muchos metros de profundidad, o compost que hayan tenido crucíferas, que también es otra planta que interactúa con calcio muy bien. Entonces, Mira de qué esa bueno. manera sí, el calcio entra en tu circuito. No lo puedes diluir en agua, entonces es un nutriente de cuello botella. Excelente, excelente. Bueno, de estas charlas salen un montón de cosas para probar, cosas para darnos cuenta que hay muchas maneras de fertilizar. Ya el solo hecho de juntar agua de lluvia, el hecho de compostar, podemos usar el agua de una pecera, el agua de un estanque, incluso el agua de una pileta que, ¿viste cuando la pileta se pone verde, está llena de nitritos, Ale? Eso también se puede, mientras no tenga cloro, el agua de una pileta se puede usar para regar el césped, por ejemplo. Sí, Muchas veces hay agua de lluvia dentro de esas piletas. Así que bueno, estábamos repasando maneras de fertilizar sin caer en los agroquímicos, que cada vez están más caros y que al suelo lo terminan secando, lo terminan empobreciendo, ¿no? A la larga, en el largo plazo, con los fertilizantes químicos se terminan empobreciendo los suelos, ¿no? sí. Y muchos jardineros y muchos paisajistas esto no lo tienen en cuenta, ¿vale? Eso es una deuda que tenemos entre colegas, ¿no? Fertilizante fácil y al pie y conseguible, melaza. Para todo. Y Melaza, muy difícil que te pases, muy difícil que te haga mal, muy difícil que se puede estoquear, no hay ningún inconveniente. Te sirve también para como trampa para hormiga, porque le dejas melaza en la boca al hormiguero y tiene un lío organizacional un buen rato. mirá qué bueno. Acá Mari de Tren que nos pone, yo uso harina de hueso calcinada. Ah, mirá qué interesante. Porque no tiene olor y no atrae a las mascotas. Qué grande. Mari, te digo que Mari de Tren que tiene un jardín hermoso y, y trata de trabajar así todo orgánico. Muy buena data, Mari. Porque sabés que yo no uso harina de hueso justamente por eso. Porque la harina de hueso sin calcinar atrae a los perros, atrae a animales a escarbar, porque la huelen. Qué bueno, Mari. Bueno, vale, estamos ya sobre la hora. La idea es, aprovechemos a contarles a la gente que, aunque sea una vez por mes, vamos a tener tu grata compañía, tus anécdotas, los tips de la permacultura. Así que bueno, nos estaremos viendo en otro jueves de sustentabilidad, ¿sí? Muy agradecido por este encuentro, ¿vale? Y gracias indios e indias por estar ahí, aunque tuvimos problemas técnicos, pero lo superamos. No pasa nada, El 15 de pasan los noviembre mejores arranca. jardines. Pueden pedirle información a Alejo Méndez. Yo voy a publicar algún flyer
sobre el curso que da Alejo de sustentabilidad aplicada al diseño. Es el 15 de noviembre, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos estamos viendo. Saludos. Un beso, chao, chao. Chao.